La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué personalidad más importante para comenzar la semana que el doctor Pedro Ureña, eminente cardiólogo e internista, y yo le añadiría que filántropo? Buenos días, don Pedro, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón. Dario, gracias por esa invitación y de verdad que siempre es un placer poder compartir con ustedes. Buenos días, doctor, mucho gusto. Buenos días, Eli. Yo al doctor lo tuteo porque él es mi médico, él es mi cardiólogo. Yo tenía cita con él en abril, ahora tengo que repautarla más hacia adelante porque hay que chequearse, señor, hay que prevenir. Doctor Pedro Ureña, usted ha estado muy activo con su fundación, hizo pruebas en los barrios y ofreció algunos tips de cómo manejar este tema, especialmente en esos barrios marginados donde la cuestión es terrible, no hay posibilidad de aislamiento porque viven hacinados. Pero mi pregunta viene ahora conectada con la noticia principal desde el día de ayer, que fue el discurso del presidente, donde anuncia a partir del miércoles una especie de reapertura prácticamente de todos los sectores, porque lo que queda fuera es la diversión, turismo, etcétera. ¿Qué opinión le merece, doctor Pedro Ureña, esta decisión? Bueno, Ramón, mira, yo creo que aquí hay que verlo de dos puntos de vista. Uno del punto de vista médico y del punto de vista social. Y lamentablemente, en países como el nuestro, estas dos cosas no pueden desligarse una de la otra. Yo creo que definitivamente había una presión muy importante porque la sociedad lamentablemente no aguanta más este tipo de cuarentena de ya de 2 meses. Pero no hay duda de que a nivel médico no estaban dadas las condiciones. O sea, si nosotros vemos cuáles son las recomendaciones para una apertura gradual, y en ese sentido estamos hablando de menos de un 12% de positividad en las pruebas, eso es lo que la OMS recomienda, que haya un decrecimiento progresivo de casos por más de 2 semanas, que haya un decrecimiento progresivo de mortalidad por más de 2 semanas, es decir, nosotros no teníamos ninguna de esas condiciones, por el contrario, yo creo que nosotros todavía estamos en una fase ascendente. Ahora bien, lo importante con esto, y creo que no puedo ser suficientemente enfático con esto, es que en esta fase de reapertura, que era necesaria, como dije antes, por la condición social, tengamos un monitoreo bien cercano. Hay que aumentar el número de pruebas para ver si empezamos a tener más contagios. Lamentablemente, la experiencia en otros países, cuando se ha hecho reapertura, es que indiscutiblemente han aumentado los casos. Entonces, es una preocupación. Y yo digo algo que lo he sostenido. Nosotros hemos sido exitosos hasta ahora. Realmente la cuarentena que se ha mantenido en estos 2 meses, aunque tiene sus limitaciones, pero creo que podemos decir que no hemos tenido ese colapso del sistema sanitario que han tenido otros países, como México, Brasil ahora, Ecuador hace un par de semanas, y por tanto podemos decir que gracias a Dios ha sido exitosa. Sin embargo, no podemos olvidar que 12.000 y pico de pacientes infectados en un país de 11 millones todavía representan lamentablemente un riesgo muy alto de que esto pueda revertirse. Así que mi impresión, médicamente creo que no fue una buena decisión, socialmente había que hacerlo, pero tenemos que levantar la guardia muy en alto y estar muy vigilantes de cuántos casos nuevos aparecen para que no ocurra y tengamos un efecto de boomerang. Doctor Ureña, ¿cuál fue su experiencia en esas pruebas, además de lo que recogieron los medios de comunicación que se practicaron en barrios, en Villa Juana, en villas agrícolas, comparado también, o si no comparado, la reflexión que usted puede contarnos también de su práctica privada como cardiólogo e internista? Mira, definitivamente la experiencia que tuvimos en estos barrios, esto es un proyecto que está evolucionando todavía, lo vamos a seguir implementando, fue positiva en un sentido de que entiendo que se logró un impacto importante, negativa en el términos de que pudimos ver un porcentaje de pacientes infectados mayor del que esperábamos. Obviamente estábamos haciendo pruebas, primero PCR, no eran pruebas rápidas, a un porcentaje de la población que eran pacientes sintomáticos, aquellos que tuviesen síntomas subjetivos de COVID o que hubiesen estado en contacto con pacientes que hayan estado positivos. Al final, nuestra tasa total fue de un 32%, muy por encima de lo que se había reportado en general para la población, sin embargo, muy parecido a lo que se reportó para el Instituto Nacional. Ese 32% en condiciones de hacinamiento, como están en estos barrios, lamentablemente es muy preocupante. Yo creo que Ramón mencionaba el caso de Corea del Sur, donde una persona pudo contaminar 87. Bueno, esto es lo que vemos en los barrios, o sea, lamentablemente con los niveles de vivienda, varias personas viviendo en cuartos cerrados, familias enteras viviendo básicamente en patios, o sea, estamos hablando de que el potencial para propagación es muy alto. Y esa es la preocupación, de que nosotros todavía estemos en una fase
sobre todo a nivel de los barrios marginales, donde esta enfermedad esté en ascenso y que estemos todavía en una etapa muy temprana. Así que la experiencia en ese sentido fue positiva, pero preocupante. La idea era, lo que uno podría abogar en estos casos es tratar de hacer pruebas lo más que se pueda de manera aleatoria y tratar de aislar a estos pacientes desde que se detecten, es decir, tanto sintomáticos como asintomáticos, tratar de sacarlo de la comunidad haciendo aislamiento. Eso sería una terapia que entendemos podría ser efectiva en esta fase que estamos todavía. En cuanto a la práctica privada, hemos tenido obviamente un número importante de pacientes COVID positivos, hemos tenido pacientes muy graves, hemos tenido la mayoría, gracias a Dios, evolucionado muy bien, como es lo que se espera de esta enfermedad, pero sí podemos decir que a nivel de lo que es la clase media, media alta, hemos visto que lo que es aislamiento está funcionando, el distanciamiento social está funcionando. Yo creo que los casos definitivamente, si no han alcanzado una meseta, están en disminución, pero nuestra preocupación es en ese otro sector. ¿Qué está pasando a nivel de los barrios marginales y cómo esto podría en las próximas semanas realmente aumentar de manera significativa? Pedro, y en el caso de esos 32% que dieron positivo a la prueba PCR, ¿qué hicieron ustedes con esos pacientes? Bueno, fíjate, básicamente lo que pusimos fue un protocolo de aislamiento y estamos todavía siguiendo los contactos que esos pacientes tuvieron en los días anteriores a ser positivos. Es decir, que hemos hecho un trabajo de campo donde realmente estamos haciéndole un tracking de todos esos pacientes. Esos pacientes están en aislamiento. Conseguimos realmente poder aislar a algunos de ellos en sus casas. Estamos también trabajando en el aislamiento a nivel de centros de aislamiento que se están preparando. Pero en las casas lo que hemos hecho con un grupo de voluntarios es realmente tratar de proveer la alimentación que ellos necesitan para poder mantenerse, valga la redundancia, aislados, ¿verdad? Pero insisto, esto es algo un poco difícil en términos del ambiente en que ellos viven. Es decir, que realmente lo ideal para estos pacientes, sobre todo cuando tienen condiciones de hacinamiento muy severas, es tratar de sacarlos de la comunidad y llevarlos a centros especializados. Tengo entendido que en el operativo que se hizo en este fin de semana, por salud pública se aislaron muchos pacientes, se detectaron y se llevaron a centro de aislamiento. Es decir, que entendemos que esa es la medida. La medida que se debe hacer es trabajar activamente de manera integral con los barrios, con los líderes comunitarios, identificar a los pacientes de manera temprana y aislarlos. Esa definitivamente es la mejor terapia. ¿Van a continuar doctor, ustedes ¿usted cree el que hay en otros barrios? ¿Perdón? Sí, vamos a continuar. Sí. Definitivamente estamos haciendo un levantamiento ahora. Esta semana queremos empezar en otros barrios. Básicamente tenemos un grupo de empresarios que nos están dando un apoyo importantísimo y realmente queremos tratar de seguir expandiendo básicamente estas jornadas. La idea de las jornadas son varias. Una es llevar mascarillas a todas las casas. Número dos, hacer un levantamiento casa por casa. Lo que hacemos en estos casos es evaluar cuántas personas viven, cuántas personas son de riesgo mayor, es decir, hipertensos, diabéticos, edad avanzada. Básicamente le damos un instructivo con todas las que son las condiciones de higiene para prevenir el coronavirus, le damos jabón y le damos su mascarilla. Y entonces ahí en ese interrogatorio hacemos si ha habido alguien con síntomas sugestivos o si ha estado expuesto, y en esos casos entonces pues lo llevamos al centro a hacer la prueba. Para eso hemos contado con referencia que nos ha dado un apoyo irrestricto durante estas 2 semanas, básicamente donde montó un laboratorio literalmente en el Centro Cultural Mauricio Báez y ahí estamos haciendo las pruebas. Todavía se están algunas pruebas pendientes, llevamos 418 ya. Tengo que ver lo de esta última semana, pero creo que ya debemos llegar cerca de los 500 pacientes y que tenemos que revisar la data, a ver cuántos de estos han dado positivos. Usualmente la PCR se toma un par de días en tener resultados. Ok, doctor. Algunos entienden que hay un subregistro de muertes, que existe un subregistro de casos en la República Dominicana. También está la versión incluso de algunos médicos de que la mutación, si se puede hablar de mutación del COVID en la República Dominicana, no es tan letal como la que ha dado en otros países, que el calor nos va a favorecer y que no va a ser tan grave. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de todo esto que se está hablando? Vamos a la primera pregunta, subregistros. Absolutamente, ¿no? No hay duda que hay un subregistro. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de hacer pruebas a pacientes que han fallecido de manera sospechosa. De hecho, me voy más lejos. Ahora mismo el retraso en pruebas es extremadamente alto. Hay pacientes que han tenido 3, 4, 5 días incluso para que se pueda hacer la prueba, porque los laboratorios están sobrecargados en cuanto a la demanda. Así que tenemos un subregistro en pruebas, que no hay duda de que lo hay, y un subregistro en mortalidad porque muchos pacientes que han fallecido, y esto te puedo hablar de colegas míos en el interior que han dicho, bueno, mira, todos los síntomas eran subjetivos, pero lamentablemente
no se puede reportar como COVID porque no tiene una prueba hecha y ni se está haciendo post-mortem. Entonces yo entiendo que hay un subregistro de pruebas y hay un subregistro de mortalidad. Por tanto, hablar realmente de tasa de letalidad es un poco difícil cuando las dos variables más importantes tú no cuentas con ellas de manera exacta. Así que no hay duda de que hay un subregistro. En términos de... Pero la otra pregunta me dice, Jacqueline. Bueno, que hay la teoría de que el tipo de virus de COVID que está dando en la República Dominicana, exactamente, y de lo del calor. Nuestro rol es siempre pensar en el peor escenario. Yo no me voy a mirar de eso. Me encantaría pensar que es así. Pero realmente, vamos a poner el ejemplo de Guayaquil. Guayaquil es una de las comunidades más calurosas que hay. Y recordemos lo que pasó ahí, donde realmente tuvimos una mortalidad altísima, donde el sistema literalmente colapsó en su momento. Y ahí hay temperaturas altas, tenemos básicamente una ciudad costera con muchas características similares a las de nosotros. Estamos viendo lo que está pasando en Sao Paulo ahora mismo, realmente. Así que yo no quiero decir realmente que tenemos ese favor milagroso que quisiéramos, ojalá que fuese así, pero pensemos y preparémonos para el peor escenario. Y es que yo digo, hemos sido exitosos porque se hizo una contención apropiada y recordar que este virus entró en una fase inicialmente en un sector de la sociedad que podía aislarse. Recordemos que los primeros casos vinieron de pacientes que habían viajado, de personas extranjeras, etcétera, donde realmente en ese medio, ese aislamiento pudo realmente sosegar la enfermedad, pero son personas que viven en apartamentos, que viven en casa, que pueden realmente aplicar las medidas de aislamiento de manera efectiva. Está por verse qué va a pasar con este otro segmento que hablamos inicialmente. Entonces ahí yo creo que tenemos que tener cuidado y no acomodarnos pensando que las cosas van a ser favorables, sino prepararnos para el proceso. Si no es favorable, fantástico. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esas teorías todavía, definitivamente no. Doctor, y el hecho de que ya haya pasado tanto tiempo y ya nuestros médicos han aprendido a utilizar una serie de medicamentos que han sido exitosos en otros países, antiparasitarios, antiinflamatorios, en fin, ya hay un cóctel de medicamentos que no se conocían al inicio de la pandemia. ¿Eso no es favorable para que la recuperación pueda aumentar en las próximas semanas? Mira, Ramón, ese realmente es ¿cómo te diría? Yo no estoy tan seguro que podemos decir eso con claridad. Realmente recordemos que la tasa de mortalidad de este virus anda alrededor de un 3 a 4%. 80% de los pacientes se van a recuperar, no importa que tú le des agua de limón como que le des realmente hidroxicloroquina. Entonces, es muy difícil establecer realmente efectividad de un tratamiento sin un buen estudio randomizado, letrizado. Para que tengas una idea, la hidroxicloroquina, que por ejemplo fue hasta cierto punto, todo lo hemos usado y es parte de los protocolos, ya está siendo retirada de la mayoría de los protocolos porque los últimos estudios están dando que realmente no es tan efectiva como se pensaba. Así que eso es una de las limitaciones que tenemos cuando hacemos básicamente tratamiento basado en algo anecdótico. Obviamente, cuando no hay ninguna evidencia, pues uno trata lo que sea, pero no creo que realmente tenemos todavía tratamiento efectivo y de hecho no lo hay. La ivermectina, se están llevando estudios, hay que esperar esos estudios, pero toda la promesa de ivermectina vino en gran parte por un estudio que se hizo in vitro. Pero cuando tú te pones a ver el estudio, la cantidad de ivermectina que había que dar es 50 veces mayor que la dosis recomendada que que podemos utilizar en el ser humano. Así que realmente no tenemos data tampoco de ivermectina. Lo mismo pasa con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina. En esa combinación, un estudio reciente habló de mayor mortalidad por arritmias que el grupo que no estaba siendo tratado con esta combinación. Así que, lamentablemente, pésimo, tengo que decirlo, pero no tenemos todavía ningún tratamiento efectivo y algunos, porque lucen prometedores, todavía están siendo llevados a cabo estudios randomizados, prospectivos, que no tenemos resultados todavía. Así que lamentablemente no. La única terapia efectiva sigue siendo el aislamiento, la única terapia efectiva es darle soporte a ese paciente, a ese porcentaje de pacientes que caen en el rango de gravedad y sobre todo en aquellos pacientes de mayor riesgo, tratar de evitar básicamente el contacto. Esa hasta ahora es la única terapia efectiva. Quizás hay más entonces la preocupación que porque una apertura temprana, en un momento donde no contamos con vacunas ni contamos con tratamiento efectivo, sea más preocupante. Doctor, estamos en medio de una pandemia, no tenemos todavía una fecha o una vacuna que pueda ser efectiva y que se pueda volver a la normalidad. Todavía no hay tiempo ni fecha precisa para que esto ocurra. ¿Cuáles son las recomendaciones
en sentido general para, primero, la población que se dice que está en más alto riesgo, que son los mayores de 60 años, y la población en sentido general con esta próxima reapertura, aunque gradual, de nuestra economía? Indudablemente que yo entiendo que todos vamos a entender, o tener que entender que existe un antes y un después del COVID y que independientemente que surjan mejores tratamientos e incluso hasta la misma vacuna, yo entiendo que vamos a vivir con unas condiciones de distanciamiento social que van a tener que prevalecer. En este momento, las personas de mayor riesgo son las que deben tener más cuidado y todavía insistimos en que deben permanecer en cuarentena esos pacientes de alto riesgo. Yo en eso no voy a ceder porque realmente ese es el porcentaje de pacientes que tiene complicaciones serias y donde tenemos el mayor aumento de mortalidad. Esos son pacientes de edad avanzada, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad coronaria previa en particular o pacientes con fallo cardíaco. Son pacientes en la mayoría de estadísticas donde vemos que son las mayores complicaciones y mayor mortalidad. Entonces yo entiendo que debemos mantener el distanciamiento social, debemos utilizar mascarillas siempre que estemos fuera o en contacto con otras personas. Y realmente, dentro de lo posible, tener siempre en cuenta lo que es el lavado de manos, andar con su manita limpia en el bolsillo de ser posible y cada vez que pueda lavarse las manos. Así que yo te diría que ese es el nuevo estilo de vida y realmente a medida que vayamos pidiendo a la sociedad, porque eventualmente vamos a tener que abrir, pues yo entiendo que esa va a ser la norma de convivencia. Algunas cosas que se toman en cuenta que quizás no han sido tan probadas, como la temperatura corporal. Muchos de los centros donde uno va, le toman la temperatura, lamentablemente un porcentaje importante de pacientes, estando todavía en fase de contaminación y estando contaminados, no hace temperatura, así que eso no nos ayuda tanto, sino ya para un paciente en una etapa más avanzada. Pero mientras tanto, yo te diría que mantener las medidas de higiene, distanciamiento social y uso de mascarillas sean las 3 recomendaciones principales en esta etapa de apertura parcial. Doctor, en el caso, doctor, ¿y usted por ejemplo, recomienda para algunos pacientes en riesgos? Para sí, doctor, algunos pacientes en riesgo que sí, que están en riesgo, como eso que usted ha mencionado, hemos visto que hay recomendaciones. Por ejemplo, se han visto artículos que recomiendan tener un oxímetro para medir el nivel de oxigenación de la sangre. ¿Eso realmente ayuda, sirve para algo y es útil tenerlo a disposición en los hogares? Mira, eso lo hacemos en los pacientes que ya están infectados, no el paciente de riesgo. O sea, realmente un paciente de riesgo que no ha sido infectado, el oxímetro no nos va a ayudar para nada. En los pacientes que han sido infectados con el COVID, que tienen síntomas de falta de aire, una saturación baja en este momento es una indicación para hospitalización. Entonces, realmente sí. En los pacientes en general que tenemos con infección de COVID, que estamos haciendo consultas virtuales, pues usualmente hacemos una ronda de saturación en la mañana y una ronda de saturación en la noche. Si vemos que la saturación cae, entonces realmente se recomienda hospitalización, porque ya ese es un paciente que me está diciendo a mí que su condición pulmonar puede ir en franco deterioro. Pero no lo recomendamos en pacientes de riesgo de manera generalizada, realmente no. No es una recomendación aceptada en este momento. Doctor, en el caso de la consulta, ya usted está atendiendo, además de los virtuales, usted está atendiendo pacientes. ¿Cuál es el protocolo para el caso de los médicos que también tienen que ir abriendo? Porque la gente se enferma no solamente de coronavirus, sino que tiene problemas gástricos, problemas cardiovasculares, en fin. ¿Cuál es el protocolo, por ejemplo, que usted aplica en su consulta? Mira, ese es un punto importante que tú acabas de mencionar, Ramón. Las personas se siguen enfermando. Fíjate, hemos tenido 2 experiencias en literatura médica, con lo que es la falta de ir al médico, porque la gente está asustada y si se siente mal prefiere no ir porque no quiere contaminarse. En Nueva York, en el mes pasado, hubo un 800% de aumento de arrestos cardíacos fuera del hospital. 800% de aumento. Eso te quiere decir a ti, la cantidad de pacientes con síntomas sugestivos de infarto no asistían a la emergencia porque tenían miedo. Lo mismo pasó en la provincia de Lombardía, un aumento desproporcional de pacientes con complicaciones por no asistir a la clínica. Así que realmente esa es la otra fase de la pandemia que no se menciona, la del paciente enfermo que no acude a su médico, que no acude a asistencia por miedo a contaminación. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros en la práctica? Bueno, podemos desarrollar un protocolo muy estricto en términos de que, por ejemplo, el paciente, si es un paciente que necesita ir un acompañante, solamente puede ir una persona con él, estamos hablando de pacientes ancianos, pero incentivamos en general que el paciente vaya solo y el acompañante espera afuera. Estamos proveyendo mascarillas a todos los pacientes, se le está tomando la temperatura, aunque como mencionaba ahorita no es algo efectivo,
y se le está haciendo un pequeño interrogatorio en el momento de entrada para ver si ha tenido contacto con algún paciente infectado. Todo el personal médico está vestido con protección, tanto de mascarilla como de cubrecaras. Se está haciendo una limpieza estricta periódicamente de todos los manubrios y eso. Es decir, que hemos hecho un protocolo bien estricto para tratar de minimizar el riesgo de contagio, y también el personal se ha disminuido más de un 50%. Es decir, no podemos ver más de 2 médicos dando consulta al mismo tiempo en la oficina, y el personal de ayuda también se recortó un 50%. Todo el personal se le hizo pruebas, estamos todavía en una fase de pruebas ahora para todo el personal, las enfermeras, los médicos, de forma tal que estar seguro de que nadie tenga el virus. Y esto vamos a tener que hacerlo con cierta periodicidad, de nuevo por las exposiciones que estamos en contacto. Ahora bien, en cuanto a la parte hospitalaria, que es una parte importante, nosotros hemos tenido que estar haciendo emergencia desde que empezó la pandemia. Desde un principio nos hicimos un protocolo que, independientemente de que el paciente tuviese síntomas o fue sugestivo, íbamos a tratar a todo paciente como que es un posible COVID. Es decir, que cuando hacemos un cateterismo, cuando ponemos un marcapasos, todo el personal se disfraza con todo lo que es el traje completo, las máscaras, el 95, es decir, toda una serie de protección, y se esteriliza la sala después de que el uso, independientemente de que el paciente positivo o no, con toda la rigurosidad como si fuera un paciente contaminado. De esa forma hemos estado ya elaborando por los últimos 2 meses, y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna complicación mayor, ni hemos tenido ninguno del personal afectado todavía. Doctor, mitos con lo del COVID. El uso de mascarilla cuando se está haciendo entrenamiento físico, montar bicicleta, caminar en la calle, correr, ¿eso realmente es necesario? ¿Es necesario el uso también de la mascarilla cuando se está conduciendo? ¿Es necesario el uso de la mascarilla en los hogares? ¿En qué condiciones sí y en qué condiciones no? Muy importante esa pregunta, Evelyn. Fíjate, la mascarilla, dependiendo del material que tenga la mascarilla, va a permitir exhalación o no. Y si permite exhalación, entonces posiblemente la protección no es tan buena. Por tanto, todo lo que tú exhalas, tú lo estás inhalando de nuevo. El CO2, que es lo que nosotros exhalamos, que es lo que es algo negativo, que es un producto de excreción del cuerpo, si tú lo inhalas de nuevo en grandes cantidades, pues eso puede producirte efectos negativos. Específicamente existe algo que se llama narcosis por CO2. Entonces, una persona que está haciendo ejercicio, cuya ventilación por minuto usualmente aumenta de manera significativa, el de estar inhalando CO2 de manera constante no es positivo. Por tanto, no recomendamos correr o hacer ejercicio con la mascarilla puesta. ¿Qué yo le digo a mis pacientes? Si vas a salir, trata de salir solo, o no en grupos, y cuando tú tengas que contactarte con un grupo porque te pasa por el alto, se pone la mascarilla momentáneamente y retíratela. Pero no debe hacer ejercicio con la mascarilla puesta todo el tiempo. Lo mismo, si estás en el carro, no es necesario tener la mascarilla puesta. La mascarilla, el punto principal de la mascarilla son 2. Uno, evitar la propagación del que está infectado hacia afuera. Y el segundo, evitar una contaminación de alguien que te pueda hablar o que te pueda dar las partículas de saliva. Por tanto, si estás solo en un carro, no es necesario. Si estás con tu familia y todos están libres de COVID y han estado en aislamiento por varias semanas, pues tampoco es necesario tenerlo en la casa. Así que la mascarilla, su uso principal es cuando vamos a estar expuestos a personas en situaciones de agrupamiento, es donde realmente tiene la mayor protección. De lo contrario, no hay que utilizarla, y puede ser contraproducente en alguien que se esté ejercitando. Doctor Pedro Ureña, solamente nos resta agradecerle en todo lo que vale todas sus valiosas informaciones con las cuales coincido en un 100%, su punto de vista de que una cosa es la economía y lo que recomendaba las presiones al presidente, otra cosa es la realidad sanitaria. Y quisiéramos tenerlo cuando haya más informaciones de los operativos que su fundación realiza, que es una obra sumamente importante y que aporta al país y permite conocer y disminuir los casos en los barrios marginados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y para mí siempre es un verdadero honor poder compartir con ustedes, ¿no? Y Evelyn. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Recta final del Telematutino 11, pero ahí siempre tenemos algunos comentarios.